juegue. Voy entonces con página 29. Estoy en la problem set 6. Página 29. Página 29. Y voy a hacer la 1, inciso G. 1G. Que es y igual menos x menos 5 al cuadrado menos 3. Entonces recuérdense, ahorita estamos viendo solo parábolas, no hemos pasado de parábola. Entonces si yo tengo una parábola, la parábola siempre se tiene que escribir en general. Voy a poner aquí la forma general en la que yo esperaría tener una parábola. Y luego la voy a hacer aquí mejor un recuadro y voy a ponerla acá. La forma general en la que yo esperaría tener una parábola, siempre para poder graficarla fácil, es y igual. Aquí puede ser más o puede ser menos. Por ejemplo, en este caso es menos. Seguido de un paréntesis con un X. Seguido de un numerito que puede ser más o puede ser menos. Entonces voy a poner así, más o menos. El numerito lo voy a llamar A, o sea, cualquier número. 2, 3, 10, 7, pi, cualquier número. Y fuera al cuadrado y afuera de paréntesis cualquier otro numerito que puede ser más o puede ser menos. Entonces, digamos, esa sería como la forma estándar. Perdón, la forma estándar en que yo esperaría ver una parábola. O sea, si yo veo esto, que si se dan cuenta lo mismo que esto, ¿verdad? El signo, donde los tres signos para mí son menos, pero pudo haber sido menos, más y menos, o menos, menos, más, o lo que sea, cualquier combinación. Pero así. Y no está elevado a nada. X está o directamente elevado al cuadrado o acompañada dentro de un paréntesis por un numerito elevado al cuadrado. Y luego un numerito que no está asociado al parecer a nada. Entonces, si yo tengo esto que está acá, puedo averiguar, o cuando tengo la fórmula escrita de esta forma, que si no la tengo que obligar a que esté así. Pero en este caso ya está así. Como cuando ya está así, lo que tengo aquí es el vértice de la parábola. Entonces voy a graficar. Voy a hacer la gráfica directamente de esta. Una gráfica de XY. Y este menos me está, para empezar identifico que es una parábola. Repito, ¿cómo identifiqué que es parábola? Porque el X tiene un cuadrado asociado y la Y no. Si X tiene y Y no, es una parábola. Si ambos tienen cuadrado, es círculo, elipse o hipérbola. Pero como no, esta está la 1, es parábola. Entonces ya sé, bueno, primero es una parábola. Después, tengo que ver, ¿la parábola abrirá para arriba o para abajo? ¿Cómo sé si abre para arriba o para abajo? Lo sé por este signo. Este signo me dice si abre para arriba o para abajo. Si es negativa, abre para abajo. Crece hacia los negativos de Y. Entonces, para empezar, sé que es negativa. Solo lo sé, pero no estoy dibujando todavía nada. Ahora lo que tengo que averiguar es dónde está el vértice de la parábola. O sea, el punto más alto sería en este caso, ¿verdad? Porque abre hacia abajo. El vértice es el punto más alto, donde deja de crecer y empieza otra vez a decrecer. Y ese está en 5 positivo, menos 3. Aguas con eso, porque el que está dentro del paréntesis sí le voy a cambiar el signo. Voy a poner aquí. El vértice está en... ¡Ay! Se me acabó la pizarra. ¿Cómo lo voy a poner aquí? Aquí. Bueno, el vértice está en 5 positivo. Al que está dentro del paréntesis, le cambio el signo. Y como acompaña a la X, es la coordenada de X. Recuerden que siempre se escriben primero X y después Y. X, Y. Entonces, esta es la coordenada X y la coordenada Y va a ser la que está sola. Y esa sí le respeto su signo. Si es menos, menos. Entonces está en 5 positivo de X. 1, 2, 3, 4, 5. Y menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces aquí estaría el vértice de la parábola. Y abres para abajo. Y esa sería la gráfica de esa parábola. Ahora, cuando yo hago completación al cuadrado, perdón, cuando hago factorización para averiguar los ceros de la ecuación, ¿se recuerdan?
lo que hacían en noveno. Averiguar cuánto valía x1 y x2 con quadratic formula o factorizando. Entonces lo que averiguaban era dónde cruza esta parábola, dónde cruza el eje. Ahora yo les pregunto a ustedes, viendo esta gráfica particular, ¿dónde cruza el eje X? ¿Dónde cruza el eje X esta gráfica? ¿Dónde lo va a cruzar en algún momento? Así. ¿Así? Si la pregunta general fuera, ¿dónde va a cruzar esa gráfica el eje X? ¿En qué partes? ¿En qué numeritos de X exactamente va a cruzar esta gráfica el eje X? Obviamente la respuesta es Donde se cancelan los números para cancelar X. no. Obviamente la respuesta es no cruza nunca porque esta está creciendo hacia abajo. O sea, está aquí el eje X por arriba y esta va a crecer infinitamente hacia abajo. O sea, esta nunca va a cruzar el eje X. Entonces, solo para hacerlo, para contextualizar. Si yo resuelvo esta ecuación con la fórmula cuadrática, con la quadratic formula, resuelvo esta ecuación, los dos valores que me da la ecuación son la quadratic formula, los dos valorcitos que me da x1 y x2, son los lugares donde esta gráfica cruza el eje. Pero si esta gráfica no cruza el eje, ¿cómo va a salir la respuesta de la fórmula cuadrática? Piensen, ¿qué tipos de respuesta les daba la fórmula cuadrática? Como que no existe. Que no existe. A veces les daba un valor. O sea, le Daba daba un valor x3 negativo y en la x2 raíz 3. cuadrada. Sí, daba un negativo en la raíz cuadrada. ¿Y se recuerdan del tema anterior? ¿Cómo se podía resolver un negativo en la raíz cuadrada? Con números imaginarios. Con i, pero todavía no sabemos graficar i, entonces. Ajá, entonces, cuando yo tengo este tipo de gráficas, o sea, se puede decir que esta parábola no cruza el eje X, porque ¿y por qué no lo cruza? Porque los valores del eje X son reales, pero sí hay dos valores para esta ecuación, pero son números imaginarios. ¿Cabal? Y esos números imaginarios no tienen nada que ver en este plano de números reales. ¿Vale? Son otra rama de la matemática. Entonces, básicamente nos quedamos con eso. Esta gráfica que no cruza el eje, lo único que puedo averiguar de ella es su vértice. El vértice sí lo puedo averiguar, lo averiguo es 5 positivo, menos 3. Y es lo único que podría graficar yo y dibujarla hacia abajo. Y fin de la historia. Sin embargo... ¿Cómo vas a saber cómo dibujarla? Si no sabes los puntos. La dibujé así al azar. Lo único que realmente al final cuando graficas así que estás en modo patito, que estás empezando a graficar, graficas todos los puntitos con la tablita. ¿Te recuerdas? Es una tablita X y Y y haces punto por punto, punto. Y graficas un montón de puntos. Pero realmente al final en las gráficas, en la ciencia, no te importan tanto todos los puntos de la gráfica, sino que te importan ciertos puntos claves. Por ejemplo, esto. Si esto fuera la gráfica de la ganancia de tu empresa, pero vos sabes que tu mercado no es infinito, o sea, no tenés infinitas personas a las cuales venderle tu producto, sabes que puedes hacer crecer tu venta, crecer, pero hay un punto donde no puedes hacerla crecer más. ¿Por qué? Porque no tenés más gente a quien venderle, ¿verdad? Ese sería el punto donde tu gráfica se aplana, que es la famosa aplanado de curva del coronavirus, ¿verdad? Es el punto donde ya no puedes hacer crecer más una gráfica, en el caso del coronavirus. ¿Por qué? Porque no hay más gente que infectar, ¿verdad? O sea, ya te acabaste la gente que infectar, o que va a ser el caso de Guatemala, o sea, va a dejar de crecer cuando ya no haya más gente que infectar, porque ya se infectaron todos, o en un país civilizado porque tus recursos médicos son maravillosos, entonces ya no se va a infectar más gente. Sin embargo, te interesa el punto máximo. Si no, vean el ejemplo del coronavirus, importa el famoso pico. Entonces, al final te importan los vértices. Entonces, con que grafiques el vértice, lo demás lo dibujas así como... Solo tenés que saber si era así para ver si es creciente y después decreciente, creciente y después decreciente, o si es decreciente y después creciente, y eso te lo dice este otro signo, ¿verdad? Entonces, lo que importa al final con las gráficas son los puntos clave. Si crece, si decrece, dónde va a ser el máximo, cosas así. No sé si me cachas, no importa tanto punto por punto. Y entonces, si pasa por X, ¿por qué sí es importante? Ah, buena pregunta. Voy a hacer una que pase por X y respondo tu pregunta. Entonces, hasta ahorita piñé mi video, perdón, May, va a quedar mal grabado porque vas a tener que ver al inicio solo un cuadrito. Entonces, voy a hacer otra. Voy a hacer la que había dejado de tarea, la B. Voy con la B, 1B. O sea que les voy a regalar una de la tarea. A ver, 1.
B. Y igual 2x cuadrado menos 4. Y igual 2x cuadrado menos 4. Masivo, pero después podrías resolver alguna de las más difíciles que dejaste. Sí, por supuesto. Entonces voy a... De hecho, quiero hacer una que haya que completar al cuadrado. La M la voy a hacer también. Voy a hacer la J, la M. Voy a hacer las de la tarea mejor. Y básicamente, para que llenar el espacio del Classroom, cópienlas, súbanlas y obviamente voy a dejar otra que no se las voy a resolver yo, ¿verdad? Para ver si pueden resolverla. Porque si no, no van a estar preparados para el examen. Voy a hacer esta. Si se dan cuenta, ya la tengo en la forma y igual, muy bien. Algo, bueno, más menos, aquí me faltó algo, por cierto, más menos un numerito. A veces puede ser 1 y a veces puede ser un número que no sea 1, 2, 3, 5. Entonces aquí voy a poner más menos C. Otro número, A, B, C. Disculpen que no quedaron en orden, pero se me olvidó poner este. Y a veces puede no estar acompañado. O sea, este realmente sería un X más 0. O sea, si solo tengo X al cuadrado directamente, es porque esto sí se podría escribir en forma de paréntesis de esta forma. Se podría escribir en forma de paréntesis así. Y igual, 2 veces X más 0 al cuadrado menos 4. Y esto se parece más a aquello. Aunque parece estúpido que le ponga un 0 acá, al inicio les recomiendo que lo pongan. Bueno, si tengo solo X al cuadrado, lo mismo que entre paréntesis poner X más 0, porque X más 0 me da X. X más 0, X más 0, X. Realmente no afecta en nada, ¿no? Pero ¿por qué me sirve este 0? Porque recuérdense que esta es la coordenada X de mi vértice. Entonces el vértice va a estar en 0, menos 4. Pues a este hay que cambiarle el signo, pero menos 0 y más 0 son el mismo número. O sea, menos 0, menos 4, pero menos 0 es 0. Entonces, con esto ya sé que el vértice está... Vértice en 0, menos 4. Pero recuérdense que... Recuerden. ¿Cuál es la diferencia entre acuérdense y recuérdense? ¿Alguien lo sabe? Yo sé que es español, pero es importante que lo sepan. ¿Alguien sabe la diferencia entre recordar y acordar? Recordar es de recuerdo y acordar es de acuerdo. Acordar es de acuerdo. Pero todo el mundo, incluso en las películas, las traducciones, en los noticieros y en libros he leído, en libros, en literatura, que dice un gran autor, dice, acuérdese. Y no es acuérdese, es recuérdese. Pero recuerden que, aparte del vértice, también puedo averiguar dónde cruza el eje X. Es la otra información importante. Entonces, información importante 1 que deben averiguar. ¡Ay! Estoy torcido. Información importante 1, averiguar el vértice. Información importante 2, averiguar dónde cruza el eje X. ¿Cómo averiguo dónde cruza el eje X? Lo hago averiguando el X1 y el X2. ¿Cómo averiguo X1 y X2? Hay dos formas, ¿no? O factorizando o usando quadratic formula, el que ustedes quieran. Utilicemos para esta fórmula cuadrática. Entonces, lo que hago es agarrar la Y e igualarla a 0. Igualarla a 0. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que cruza el eje, estoy diciendo que cruza el eje X, digamos que la parábola fuera así, estaría cruzando el eje X aquí y aquí. ¿Cuánto vale Y aquí? Si no es ni negativo ni positivo. 0. Y vale 0. Y aquí también, ¿verdad? Cualquier punto donde cruza el eje X es porque Y es 0. Y es la razón por la que voy a hacer que esta Y se convierta en 0. Entonces la voy a escribir ahora así. La voy a escribir como esta original. 0 es igual a 2x cuadrado menos 4. ¿Cuál es A, cuál es B y cuál es C para la fórmula cuadrática? A es 2, B es 0 y C es 4. Es AX cuadrado más BX más C, ¿verdad? O sea, 2 es A. B no existe. O sea que B es igual a 0 en esta. O sea, 0 por X, 0X, por eso no aparece ahí. Y C es menos 4. Entonces, A, B, C son 2, 0 y menos 4. Lo meto a la fórmula cuadrática y lo resuelvo. 2, 0 y menos 4. Entonces sería X, 1 y 2, o sea, los dos valores de X son menos B, o sea, menos 0, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4 que multiplica a, que es 2,
que multiplica a C, que es menos 4. B menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC partido 2 veces A, que es 2. 2 veces 2. Y eso me va a dar, voy a seguir acá. Eso me va a dar, todo esto es 0, ¿verdad? Empiezo desde acá. Voy a hacer una de la multiplicación. Menos por menos me va a dar 2, menos por menos me va a dar más. 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. O sea que tengo x1 y 2 es más menos la raíz cuadrada de 32. Partido 4. ¿Verdad? 2 por 2, 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 32? No es exacta. La de 36 es exacta. La de 32 no. Entonces voy a probar partiendo este 32 en cosas que sí tengan raíz cuadrada. Por ejemplo, 4 sí tiene raíz cuadrada. ¿Algún número multiplicado por 4 me da 32? Raíz de 16. ¿16 qué? 8. 4 por 8. Gracias. Tengo. El 32 lo voy a partir en 4 y en 8. 4 por 8, 32. Pero la raíz de 4 es exacta, ¿no? Sigo acá. O sea, la raíz de 4 es 2. Raíz de 8, 4. ¿Será que el 2 lo puedo partir en cosas que tengan raíz cuadrada también? ¿Así? Sí. 4 por 2, ¿no? 4 también tiene, o sea, puedo volver a sacar un 4 de acá. Entonces al final, este 8 mejor lo voy a escribir como, en vez de raíz de 8, bueno, voy a dejar aquí raíz de 8, lo voy a poner aquí. Lo estoy haciendo paso por paso, se puede hacer en un solo paso, pero voy paso por paso. Más menos 2 por raíz de 4 por raíz de 2. 4 por raíz de 4 por raíz de 2, raíz de 8. Voy a seguir acá. Raíz de 4 es 2. Entonces tengo más menos 2 por 2. 2 por 2, perdón. 2 por 2, 4. 4 raíz de 2 partido 4 y 4 con 4 se cancelan. Y por primera vez en mi vida me acabé un yeso hasta que terminé escribiendo con las manos. Voy con... Déjenme agarrar otro yeso. O sea que al final es más menos la raíz cuadrada de 2. O sea Eso que... pasa cuando no tenés a nadie a quien tirárselos. ¿Cómo? Eso pasa cuando ya no tenés a nadie a quien tirárselos. Sí, pero tengo que llegar al colmo de acabármelos, imagina. Es el colmo. Entonces, veamos qué está pasando con esta gráfica. ¿Qué quiere decir al final esto? O sea, que las dos respuestas que me da la fórmula cuadrática, x12, x1, yo así lo escribo, x1,2. O sea que x1, ahora sí, x1 es cuando uso raíz cuadrada positiva y x2 es cuando uso raíz cuadrada negativa. Raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto realmente en la gráfica? Esto es donde cruza el eje X. O sea, donde Y vale 0. Donde Y vale 0 es donde cruza el eje X. O sea que al final cuando yo tengo esas dos respuestas es donde cruza el eje X, ¿verdad? Donde cruza eje X. ¿Me entienden eso conceptualmente? Me hace sentido, pero no entiendo cómo yo voy a llegar a esa conclusión. Está enredado. No tenés que llegarla, solo tenés que saber dos cosas. Que la cosa número 1 será, ni que fuera aquella cosa del gato y el sombrero. Cosa número 1. Tenés que ponerla en esta forma la ecuación, siempre en esta forma que puse aquí entre recuadro. Y ya que está en esa forma, este valor es la coordenada X del vértice y este otro valor es la coordenada Y del vértice. Averiguaste la cosa número 1. ¿Cuál es el vértice de la ecuación? Cosa número 2 que tengo que averiguar es ¿dónde cruza el eje X? ¿Cómo? Quadratic fórmula. Son las únicas dos cosas que tenés que hacer. Averiguar el vértice y dónde cruza. Para averiguar el vértice solo hay que escribirla en esta forma y para ver dónde cruza hay que resolver la fórmula cuadrática. O factorizar si se puede, pero en este caso no se podía factorizar, me tiré directo a fórmula cuadrática. Entonces, si no saben si es factorizable o si sí o no es factorizable, fórmula cuadrática es un solo pencazo. Solo que hay que tener cuidado con las multiplicaciones, raíces y todas esas tonterías. Entonces, voy a borrar todo esto y lo voy a resumir en dos cosas. Voy a borrar todo este procedimiento si me dan permiso. No sé si ya lo copiaron. Si no, copienlo.
Solo no borres lo de la derecha. Va. Tienen tanto tiempo para copiar como lo que no me tarda en rellenar mi taza de café. Solo masivo, lo de la derecha no se ve completo. Ah, voy. Perdón. Ahí, ¿verdad? Ay. ¿Mejor o peor? Sí. Voy borrando. Voy borrando. Entonces, recuerden, lo primero averiguo el vértice. Y lo segundo es, averiguo las intersectos, se llama. Intersecto es intersectar, ¿verdad? Cruzar el eje. Intersectos X. Que en este caso son más y menos la raíz de 2. Al final, esa es la única información que me interesa. Claro, para llegar a estas dos informaciones hay que hacer procedimiento. Voy a hacer otra, para que vayan cada vez teniéndolo más claro. Entonces, para averiguar los dos intersectos, lo que necesito es resolver fórmula cuadrática o factorizar. Ya que tengo esa información, entonces ya puedo graficar. O sea que esta gráfica cruza su vértice. Bueno, para empezar, es positiva. Aquí hay un positivo. O sea que esa gráfica es una gráfica que abre para arriba. Es lo primero que tengo que ver, que abre para arriba. Lo segundo es que su vértice está en 0 en X. Recuerden que este es X, o sea, 0X es ni para allá ni para acá, ¿verdad? 0X menos 4 en Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y además me dice que se cruzan en el eje X en más menos la raíz de 2. La raíz de 2, cuando la sacan ustedes en la cálculo, es 1.4142, bla, 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 un montón de números ahí. O sea, 1.4 más o menos. Entonces va a cruzar en 1.4 negativo y en 1.4 positivo. O sea, aquí está. Menos raíz de 2 en X y 0 en Y. Recuerden que lo igualé a 0, ¿verdad? 0 en Y. Y aquí está en raíz de 2 positivo en X, 0 en Y. Y ahí es donde va a cruzar el eje. Entonces, la gráfica es más precisa ahora, porque no solo tengo el vértice como en el anterior, sino que tengo el vértice y tengo los puntos donde se cruzan con el eje X. Y esta es una gráfica, o sea, realmente, esta es la forma correcta de graficar una parábola, encontrando su vértice y sus dos intersectos. Y no hay nada más, ni en la matemática de high school, ni en la matemática del universo. Para graficar una parábola, eso es lo que tengo que averiguar. Vértice. Pero ¿dónde está el 0 ahí? ¿Qué Solo 0? dice, pero, ahí dice vértice, aparece 0, menos 4. Pero ¿cómo sabes que si pasan por 2, tal vez podrían pasar por 4, podrían pasar por 6? O sea, ¿por qué? Eso es lo que sigo sin entender. Este menos 4 de aquí. Ajá, o sea, el menos 4 lo puedo ver en la gráfica, está abajo, si no Ajá. estoy mal. Y Y el 0 está, es el 0, pues no El es 0 es nada. el eje, ajá. El Ajá. 0 de X es el eje Y, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿lo que hiciste fue el 2 que está como en el problema? ¿Es lo que pusiste como para guiarte de dónde pasaba? ¿O cómo fue? Este 2 que está aquí. Ajá, Este ¿eso tiene 2 algo que ver? sí tiene algo que ver al final. Si yo no hubiera averiguado los ceros de la ecuación, para lo único que me hubiera servido el 2 es para saber que la gráfica, si no hubiera tenido un 2, hubiera sido más o menos así, mira. Más ancha.
Entonces, entre más grande le ponga el número de aquí, la gráfica crece más rápido. Esto me da esto me da la velocidad de crecimiento. Pero realmente para lo único que lo usé yo fue para meterlo en la fórmula cuadrática y que me diera de una vez los resultados de exactamente dónde pasa por el eje X, porque cuando ya sabes dónde pasa por el eje X, no tenés ningún lugar, o sea, no hay lugar a dudas de si la gráfica era así de ancha o más angosta. En cambio, en la gráfica anterior, en la que Tefo me preguntó, realmente yo la dibujé al pulso, pero no sé qué tan, no sé, o sea, yo la dibujé, digamos, así, pero la gráfica pudo haber sido así, o pudo haber sido así de abierta. Yo no lo sé. No lo sé porque no tengo a dónde más tirarme. No tengo un segundo punto de dónde pasa la gráfica. En ese caso, cuando no tengo un segundo punto y yo quisiera saber exactamente qué tan cerrada es, lo que tendría que hacer es una tablita de datos. Si fuera necesario, pero por lo general lo que importa es el vértice, como le decía yo a Tefo. Entonces, eso lo voy a ver en el chat. ¿Quién me escribe? Entonces... El 5. Tarde mucho. Entonces, ese 2 me sirvió ¿para qué? Básicamente para la fórmula cuadrática. Era el A de la fórmula cuadrática. Ok. Entonces voy a hacer un pequeño resumen aquí. Y eso debería ser como los pasos que siempre deberían seguir ustedes. Voy a poner acá. Paso -1 y paso 0 ya se lo saben, ¿verdad? ¿Sí saben cuál es el paso -1 y 0 de cualquier problema matemático? ¿Se los he dicho o no? Tal vez, pero mejor recordarlo. Voy a empezar. El primer paso es cáguese. El segundo paso es relájese. Ya que hicieron esos dos, empecemos. Entonces ya el primer paso de esto va a ser escribir la ecuación en forma estándar. Voy a poner estándar en español y sí, créanme, así se escribe, estándar, con tilde en la... No, estándar, eso es en inglés, estándar en español. Escribir la ecuación en forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? La que les escribí hace un rato, ¿verdad? La forma estándar es y igual, más menos un numerito, x más otro numerito, más o menos, al cuadrado, más menos un tercer numerito. Ay, aquí era una A. Puede ser ABC o RXZ, lo que ustedes quieran. Yo puse así, CAB. Entonces, paso 1 es escribirle en la forma estándar. Si no estuviera, aquí ya estaba en la forma estándar. Casi, solo le tuve que agregar un 0. Pero hay veces que solo tengo x cuadrado, y de un relajo, tengo que hacer completación al cuadrado. Voy a hacer una también de esas. Una de las más difíciles, digamos. Cuando hay que completar al cuadrado. Pero lo importante al inicio es escribirlo en la forma estándar. Ya que está en forma estándar, entonces el vértice es el negativo de A, B, con el signo que tenga. Entonces, ¿para qué hago este primer paso? Para averiguar el vértice. El vértice, no sé si ahí me voy a salir de la pizarra, creo que sí. Y el vértice va a estar en... El vértice va a ser el negativo de A, B con el signo que tenga. Paso 2. Te está escribiendo Mai. May. Sí. Madre santa. Sí, May, sí hicimos algo con el 2. El 2 lo metimos a la fórmula cuadrática. Entonces, cuando metemos el 2 a la fórmula cuadrática, eso nos da cierta respuesta. Si no hubiera tenido un 2, sino que hubiera tenido un 1, no sé si lo visualizas, pero si no hubiera sido ax cuadrado más bx más c, ABC no hubieran sido 2, 0, ¿y cuál era la c? ¿Y menos 4? No, ¿cuál era la c? Sí, ¿verdad? Sí, 2, 0 y menos 4, sino que hubiera sido 1, 0 y menos 4, la respuesta de la fórmula cuadrática hubiera sido otra. No hubiera sido más menos raíz de 2. Entonces, ese 2 te determina exactamente dónde va a pasar aquí. Si no hubiera habido 2, sino que 3, la respuesta seguramente sería por aquí, digamos más cercano al 1.
Si hubiera sido, no hubiera sido 2, sino que hubiera sido 1, hubiera sido una gráfica más abierta, como la punteada que yo grafiqué. Entonces, ¿para qué te sirve el 2? Para eso. No, al vértice no lo afecta. A ver. Simón, el vértice es del vértice. Y ese 2 no te afecta a tu vértice. Si te das cuenta, de hecho, así directamente, esto es 2 por 0. 2 por 0, 0 y no te está afectando la coordenada X del vértice. Bueno, aunque no va a ser. No, mejor quédate con la respuesta anterior. No te afecta. Comprobarlo. No, de qué huevo. Bueno, segundo paso. Bueno, primer paso, escribir en forma estándar para averiguar el vértice. Segundo paso, escribir la ecuación, o mejor dicho, resolver la ecuación. ¿Cómo la resuelvo? A resolverla quiere decir averiguar x1 y x2. Con el método que puedan, literalmente. Resolver la ecuación. ¿Cómo se resuelve la ecuación? Puede ser factorizándola o puede ser fórmula cuadrática. Y eso les va a dar dónde se cruza en el eje. Cruce es con C, ¿va? Cruce en el eje X. Entonces, básicamente hay que hacer esas dos cosas. Escribirla en la forma estándar para saber el vértice, resolverla por el método que puedan para averiguar dónde cruza el eje X y con eso pueden graficar. Eso es todo realmente. Entonces, tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo. Tenemos media hora. Entonces voy a resolver otra. Voy a resolver una que haya que completar al cuadrado. Que encima de todo haya que completar al cuadrado. Entonces voy con esa. Y si se dan cuenta, aquí primero voy a hacer el paso 2 y después voy a hacer el paso 1. Ahorita van a ver por qué. Voy a borrar esto. Realmente hubiera sido más sano nombrarlos el paso A y el paso B, porque el orden de ellos no importa cómo lo haga. Puedo hacer el 2 primero y el 1 después. Es el caso que voy a hacer ahorita. Voy a hacer la 1J. 1J. Solo no se ve ahí, ¿verdad? Ay. Y voy a borrar esta gráfica acá. Aquí voy a hacer la siguiente gráfica también. A ver. Aquí. 1J. Y la 1J es y igual x al cuadrado menos 8x más 14. X al cuadrado menos 8x más 14. Y voy a hacer primero el paso 2. ¿Por qué? Porque si, aquí sí se dan cuenta, ya tengo la fórmula en el modo para meterlo en fórmula cuadrática. ¿Y para qué me pongo a modificarla antes? De una vez nos vamos a fórmula cuadrática. Esto es A, que vale 1. Esto es B, que vale 8. Y esto es C, que vale 14. Y recuérdense que tengo que igualarla a 0. ¿Por qué? Porque es donde cruza el eje X. ¿Dónde se cruza el eje X? Donde Y valga 0. Entonces la voy a escribir así. Solo que la voy a escribir en el modo en que la escribíamos en noveno. Al revés. El Y, que ahora va a ser un 0, va a estar acá. La voy a escribir así. X cuadrado menos 8x más 14 es igual a 0. Y ahora la voy a resolver. Empezamos con fórmula cuadrática. La voy a resolver de dos formas distintas. Fórmula cuadrática. Acá. Por así. Modo 1. Es fórmula cuadrática. Va a ser x1 y 2 van a ser menos b, o sea, menos 8, que es 8 positivo, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 8 por 8, menos por menos más, 8 por 8, 64. Menos 4 veces a, que es 1, menos 4 por 1, menos 4, por c, menos 4 por 14, me da menos 56. Partido, 2 veces
1, o sea, 2. 2 por 1, 2. ¿Cuánto me da la resta aquí? Me da 8. O sea que esto es 8 más menos la raíz cuadrada de 8. Pero la raíz cuadrada de 8 ni siquiera la voy a escribir así, sino que la voy a escribir como la raíz cuadrada de 8. 2 por 4, 8, ¿verdad? Entonces, esto es la raíz cuadrada de 8. ¿De dónde saqué el 8? De la resta. Partido 2. Y ahora tengo que esto es la raíz cuadrada de 8 es 4. Entonces me queda 8 más menos 2 por la raíz de 2 partido 2. Y aquí puedo sacarle mitad a cada uno de ellos. Recuerden, si hay más o menos, tengo que sacarle individualmente la mitad a cada uno. No solo a uno, no solo a esto, no solo a este, a los dos. Porque este 2 afecta a los dos de arriba. Entonces me queda 8 partido 2, 4. Y 2 partido 2, 1. Y me queda así. O sea, 4 más la raíz de 2 es una de las x's y 4 menos raíz de 2 es la otra respuesta. 4 más raíz de 2. 4 más raíz de 2 es 4 más 1.4 más o menos, aproximando. O sea, como 5.4. Y 4 menos raíz de 2 es 4 menos 1.4, que es ¿qué? 2.6. Aprox, ¿verdad? Eso es una aproximación. De hecho, lo voy a poner así para ser legal, matemáticamente legal. Esto es, el x1 es aproximadamente 4 más 1.2, o sea, perdón, 4 más 1.4, que es 5.4. Y la otra es aproximadamente 4 menos 1.4, que sería 2.6. Y tengo ahí las dos respuestas para X. ¿Cómo lo hice? Con fórmula cuadrática. Ahora voy... Cuadrática. ¿Perdón? La fórmula cuadrática sí la entendí, pero lo que no entendí es cómo el resultado de 4 más menos la raíz cuadrada de 2 te dio los dos resultados. O sea, ¿cómo fue? Primero usé solo el más. ¿Tenés cálculo a la mano, calculadora? ¿Tenés o no? Tengo la de mi teléfono. ¿Hace 4 más raíz de 2? Espérame. Me voy a meter a Foromath porque ese sí tiene mejor calculadora. Sí. Puedo borrar esto de acá, los pasos. Me salió 5.4, Ahí estás. 14. Ahora hace 4 menos raíz de 2 y te va a dar 2.6. O sea, agarré el 4 y le sumé la raíz de 2 y agarré el 4 y le sumé raíz de 2, pero lo hice en la... O sea, yo sé que raíz de 2 Ok. es 1.41, bla, bla, bla. Entonces, cada vez que tengamos, supongamos, si en vez de un 4 fuera un 5 y en vez de un 2 fuera un 3, hacemos lo mismo. Ajá, o sea, haces un 5 más raíz de 3 y esa es tu primera respuesta. Y la Ok, segunda es gracias. 5 menos raíz de 3. Ajá. Voy a borrar estos Ahora pasos. todo tiene sentido. ¿Quién está fastidiando? El modo 2 de resolver esto hubiera sido factorizando. Si es que se puede factorizar. Esa es la diferencia entre usar fórmula cuadrática y factorización. La fórmula cuadrática funciona siempre. La factorización funciona a veces. Entonces probemos factorizar. Probemos factorizar esto. Sería dos números que multiplicados me den 14. Creo que ustedes lo hacían así. Voy a ponerla. X cuadrado menos 8x más 14. Y según Tefo me dijo que a veces ustedes aprendieron este método. Ahora dos paréntesis. En el primero copio el signo y después menos. Era menos por más y me daba menos, ¿verdad? Y dos números que... Bueno, aquí x y x. Aquí dos números que multiplicados me den 14 y sumados me den menos 8. ¿Cuáles son esos dos números? Ay, perdón, era así, menos y menos, ¿verdad? Los números que multiplicados me den 14 y que sumados me den 8. ¿Existen? Es la pregunta. Tío, no creo. Solo de ver esto, que no hay números exactos aquí, puedo decirles que no, ¿verdad?
Bueno, de hecho sí existen. Uno es, ahora lo sé porque lo estoy viendo aquí. Uno es 4 más raíz de 2 y el otro es 4 menos raíz de 2. Pero hubieran podido llegar a esto solo haciéndose esa pregunta sin haber hecho esto antes, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí es factorizable, pero números enteros aquí, números enteros no existen que me den, multiplicados me den 7 y sumados me den 8. Entonces, si hubiera empezado tratando de factorizarla, hubiera llegado a la triste conclusión de que, no se puede factorizar. Después de un rato de estar probando números. Entonces hubiera tenido que obligadamente hacer fórmula cuadrática. Entonces, yo le recomiendo, use la fórmula cuadrática directo. Y ya, no se hagan bolas. Pues a menos de que la factorización sea algo tan sencillo como esto, que en vez de ser esta hubiera sido x al cuadrado menos 9, ¿verdad? Esa cosa, obviamente es x más 3 por x menos 3, ¿verdad? La resta de dos cuadrados es, abro dos paréntesis, uno más, uno menos, x y x para x cuadrado, 3 y 3 para menos 9. Y ya hubiera terminado, ¿verdad? Hubiera sabido que el x1 vale menos 3 y el x2 vale 3 positivo. Si el caso es factorizable así, obvio, factoricen, y si no, fórmula cuadrática. Entonces, modo 2 hubiera sido factorización, pero esta no se puede factorizar. Entonces, las respuestas son estas. Y eso es lo primero que necesito saber de la gráfica. Que era lo que la vez pasada nombré como 2. Todo esto, ¿no? Es 2. Averiguar dónde cruza el eje X. Y ahora, la otra parte que me falta saber es ¿dónde está el vértice? ¿Dónde está el vértice? Pero para el vértice, recuerden que tengo que escribirla de aquella forma que es y igual, un paréntesis, x más un numerito, todo el paréntesis al cuadrado, más otro numerito. Ese modo no es este modo, evidentemente. Entonces tengo que convertirla en ese modo. ¿Cómo la convierto en ese modo? Con completación al cuadrado, que fue el otro tema que habíamos visto. Entonces completemos al cuadrado esta chiva. Solo que ya me volví a acabar el yeso. Necesito otro. Aquí. Completo al cuadrado. Esto que está acá. Voy a copiarla. Y esto va a ser la completación al cuadrado. Voy a copiar la original. Y igual x cuadrado menos 8x más 14. Y recuerden, para completar el cuadrado lo que hago es ponerla así. X al cuadrado menos 8x. Y ahora agarro este término, el que está con el x, y lo divido a la mitad. La mitad de 8 es 4. Y ahora hago 4 por 4, 4 al cuadrado. 4 por 4 es 16. Y pongo aquí 16. Luego, ya que completé al cuadrado estas dos, con este 16, copio el último término, más 14. Pero como agregué un más 16 así de la nada, vine y le metí un más 16. Y eso me desequilibró mi ecuación. Tengo que meterle en la cola un menos 16. Menos 16. Para que esto no pierda balance. No se me desequilibre. Le sumé y le resté el 16. Y ahora voy a agarrar estos tres términos. Ya igual. Voy a agarrar estos tres términos y los voy a agrupar. Los voy a factorizar. ¿Cómo? Así. Y igual. Abro un paréntesis al cuadrado. Copio el signo del de en medio. En el primero pongo x porque x por x, x cuadrado. Y en el segundo pongo 4. Porque 4 por 4, 16. Y ya agarré estos tres y los factoricé. Y ahora hago 14 menos 16 es menos 2. Ya que la tengo hice completación al cuadrado para llevarla a esta forma. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entienden cómo pasé de esto a esto? Sí. De esta a esta. ¿Por qué lo hice? Porque a mí yo en este modo no puedo ver cuál es el vértice. Pero en este modo sí. ¿Cuál es el vértice? El negativo del que esté con X, o sea, el vértice va a ser el negativo del que esté con la X, o sea, el negativo de menos 4 es más 4, o sea, el que tenga el otro signo, ¿no? El vértice es el negativo de menos 4, coma, este que está aquí con su signo, coma menos 2. Entonces, esta es la otra información que yo necesito para graficar. ¿Qué necesito? ¿Dónde cruza el eje? Y dónde está su vértice. Con esto ya puedo graficar de manera precisa. Entonces, tengo que hacer esto siempre, con todas las gráficas. Ponerla en la forma que me sirve para resolver fórmula cuadrática y resolverla.
y ponerla en la forma en que me sirve para ver el vértice, y entonces ya sé el vértice. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo? ¿Dónde cruza el eje? Fórmula cuadrática o factorización. ¿Cómo sé el vértice? Completándola al cuadrado para pasarla de esta forma. Realmente esas son las dos cosas que debo hacer siempre. Y lo que toca es graficarla, pero para graficarla tengo que borrar esto. ¿Puedo borrar? ¿O no puedo borrar? ¿Puedo borrar? Jueguen, despierten. Sí. ¿Sí? Voy borrando. Solo voy a poner los datos importantes acá. Voy a poner datos importantes. Realmente son, lo que averigüé fueron 3 puntos de mi gráfica. Uno es donde cruza el eje, que es 5.4 en X, 0 en Y. Cuando cruza el eje X es porque el Y es 0. El otro punto que averigüé es 2.6 y 0. Y el tercer punto que averigüé, que es el vértice, es 4, menos 2. Un punto y coma, 4, menos 2. Estoy copiando aquí solo porque voy a borrar todo y ya no voy a recordarme de cuáles eran. Entonces, ya que tengo los 3 puntos, es graficarlos, ¿no? La gráfica es... tiene el vértice en 4 en X, 1, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. En X y menos 1, menos 2 en Y. Esto es 4, menos 2. ¡Ay! Y esto es 5.4, o sea, 5.4 y 2.6. Era, que si se recuerdan era 4 menos raíz de 2. 4 menos 1.4 y 4 más 1.4. Es simétrico con respecto a 4, ¿verdad? Se va raíz de 2 para ahí, raíz de 2 para acá. ¿Por qué? Porque el vértice está... Porque el eje de simetría de la ecuación es 4, ¿verdad? Ahí está su vértice. Entonces tengo esto de acá. De hecho, si se dan cuenta, a veces, o sea, en este caso es mejor dejarlo como 4 más raíz de 2. 4 menos raíz de 2. ¿Por qué? Porque el eje de simetría de la gráfica era 4. Entonces es raíz de 2 para allá y raíz de 2 para acá con respecto a su eje de simetría. Como quieran. Dime. Yo sigo sin entender cómo sabes cuánto tiene, o sea, qué tan ancho tiene que ser la línea. ¿Qué tan ancha tiene que ser la gráfica? Ajá. Ah, bueno, en este caso que ya tenés 3 puntos, porque estos dos, o sea, este es el vértice, y si solo tuvieras el vértice podría ser el ancho, o sea, ignoraría su ancho, podría ser así, o así como la dibujé, o así, o como fuera, ¿no? No puedo saber su ancho, y por eso es necesario que yo resuelva la fórmula cuadrática para ver dónde cruza. Cuando ya tengo la fórmula cuadrática, ese puede ser su único ancho, ¿verdad? Esta gráfica no podría, digamos, ser como ancha y después así cuadrada, ¿verdad? Porque entonces lo que haría es regresar. Algo así, ¿verdad? No podría ser así. Y si fuera más recta, te quedaría como una V, así. Pero no puede ser una V, no puede ser como una bolsa. Tiene que ser la gráfica parabólica, que es este tipo de curvas que pasen por el vértice y sus dos ejes X. O sea, pase por esos dos intersectos X y por este vértice. Ahora, si sos estúpidamente preciso, que podría ser la siguiente pregunta que me hagas, estoy de acuerdo en que mi trazo podría seguir estando mal hecho. Aún así como lo hice, puede ser un mal trazo, porque realmente podría ser así y aquí abrirse así y pasar por aquí abrirse más así cerrado. Tal vez no tan bolsonudo como yo lo hice. Aunque realmente esto se mira más como una V. La gráfica va como aplanándose así. Podría ser también un poco así. Estoy de acuerdo en eso. O sea, la precisión que puedo tener ya aquí en las ramas hacia arriba es... O sea, aquí sí ya puedo estarla dibujando mal.
al final no importa mucho. Me importa el vértice por la razón que expliqué anteriormente, porque es donde una cosa, por ejemplo, un valor, si estás en economía, si estás en biología, un crecimiento bacteriano o cualquier cosa, si estás en física, podría ser el punto máximo de entrega de energía de una explosión nuclear, por poner un ejemplo dramático. ¿Te interesa el vértice? ¿El punto mínimo cuando está así o el punto máximo de algo cuando está así? ¿Te interesa ese punto? ¿Y por qué te interesa cuando lleva al cero? Te interesa cuando lleva al cero por una razón que vamos a ver hasta 12, que se llama la optimización. En estos valores de donde cruza la gráfica son los valores óptimos muchas veces en economía para resolver algo, que era algo que también había preguntado Estefano y ya no respondí. Los intersectos X importan no solo para hacer la gráfica, sino que importan mucho porque son los valores donde por lo general las ecuaciones se vuelven óptimas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos cálculo. Cuando veamos cálculo vamos a ver por qué estos valores son los valores óptimos de una función aplicada a la vida real. Pero ahorita quedémonos con que nos sirven para hacer la gráfica y que son importantes. Va. Este es importante, estos son importantes. ¡Ah! ¿Quién habla? ¿Quién No, habla? sí, entendí. Entendí. Gracias. ¿Sí? Mai dice ya que nos pongas más y que la tarea se... ¿Qué? Ya no nos pongas más y que la tarea sea hacer los que faltan. Sí, ya creo que ya hice todo, ¿no? Lo que voy a hacer es ahorita subirles al Classroom, pero sí den unos minutos porque tengo que pensar bien cuáles les voy a poner ahora. Que puedan resolver haciendo estas dos cosas. Averiguando el vértice y los cruces con X. Entonces, si no tienen dudas, vayan a comer. Ahorita les voy a poner la tarea en el Classroom. Solo déjenme cranear bien cuál. Y si tienen dudas, quédense. Voy dejando de grabar ahora. Órale.